Desarrollaremos esta vez la parte posterior del básico del pantalón. Para desarrollar este molde debemos tener la estructura de donde sacamos ya la parte delantera, que nos va a servir de ayuda para construir la parte posterior. Entonces, lo primero que vamos a hacer es prolongar la línea de cintura más o menos unos 15 centímetros hacia la izquierda. Luego, la línea que tenemos de quiebre en el delantero la vamos a prolongar 3 centímetros hacia arriba. Y hacia la derecha vamos a escuadrar otros 3 centímetros. Esta parte que he elaborado de salir 3 centímetros y escuadrar otros 3 es para la parte del levante del pantalón en la parte posterior del tiro. Ahora vamos a trazar desde este punto en línea diagonal la línea de cintura de la parte posterior. Para esa línea necesitamos la medida de 1/4 de cintura, que son 22 centímetros, más 3 centímetros que le voy a aplicar a la pinza del posterior, y a esa parte le debo agregar el restante que me quedó cuando yo hice el delantero y saqué la primera curva del costado del delantero. A partir de donde saqué esa curva, ese excedente que me quedó allí, llamémoslo como este asterisco, lo debo sumar en esta operación que estoy haciendo. Entonces, esta parte que señalé con el asterisco me mide 2.5. Lo que quiere decir que serían 22 más 3, 25, y 2.5 serían 27.5. Esta medida la voy a tomar desde el punto del levante hasta donde se encuentre con la línea de cintura que había prolongado. 27.5. Ahora, vamos a aumentar sobre la línea de rodilla 1,5 centímetros a cada lado. Y sobre la línea de bota 1 centímetro. Ahora vamos a unir línea de bota con línea de rodilla, y la línea de la cintura hasta la línea de rodilla. Bueno, seguidamente, acá recuerden que es 1.5 y en la bota 1 centímetro. Ahora, seguimos prolongando la línea de cadera, que es esta. La línea de cadera va a ser la misma, tanto en el delantero como en la parte posterior. Inicialmente habíamos dado sobre esta línea diagonal la medida de 1/4 de cintura más 3 para pinza más 2.5 que me había quedado en el costado cuando tracé en el delantero. Entonces, esta medida de 2.5, que es la equivalente aquí al costado, la voy a eliminar sobre esta parte, o sea, sobre el costado de la parte posterior, quedándome de esta manera la medida solamente de la 1/4 de cintura más 3 para la pinza. Lo que quiere decir que a partir de eliminar este 2.5 voy a sacar la curva del costado. Quiero explicarles, esa partecita de aumentarle a la línea de cintura del posterior lo que me quedó en el costado del delantero es con el objetivo de eliminarlo en el
posterior y poder elaborar la curva en la misma forma. Porque si yo no hago esto, entonces el costado del posterior me quedaría sobre una línea recta y debe quedar sobre una línea curva igual que el delantero. Listo. Ahora, sobre la línea de cadera, que es esta, vamos a aplicar un cuarto del contorno de cadera, que es 26, un cuarto de cadera, 26, y le voy a agregar 3 centímetros. Estos 3 centímetros es un desahogo que le damos a esta medida de cadera para los pantalones masculinos para que queden un poco más amplios, un poco más desahogados. Entonces, 26 más 3 me da 29. Este punto de los 29 lo voy a llevar en línea recta hasta el punto del levante. Y desde la línea de cadera hacia abajo voy a trazar una línea punteada, que será una línea guía, es a escuadra. Y a partir de ese punto que es cuadrado, voy a tomar hacia la derecha lo correspondiente al tiro posterior, que son 10 centímetros. Y rectifico esa línea. Entonces, de esa manera, tenemos que vamos a unir este punto donde me dio el tiro posterior en una suave curva con el punto de donde salió el tiro posterior. Lo podemos hacer punteadito y luego lo rectificamos. Ahora unimos por este lado el costado en línea recta hasta la rodilla y en una suave curva hasta la rodilla. Nos queda por definir la parte de la pinza del posterior. Para hallar la pinza, vamos a tomar la medida nuevamente, que son 22 de cuarta de cintura más 3,25, vamos a hallar la mitad. Sobre esa mitad voy a escuadrar y voy a trazar 13 centímetros, que sería el largo de la pinza del posterior. Ahora, a lado y lado voy a distribuir lo equivalente a la pinza, que fueron 3 centímetros, o sea, voy a agregar a lado y lado 1,5, 1,5 centímetros, que voy a llevar hasta el largo total de la pinza. Ahora ya nos queda muy poco. Faltaría igualar lo que es la parte del descadere que se le hace, porque ya el pantalón en esta parte está hasta la cintura. Debemos bajarlo un poco. Continuamos con la parte del descadere. En la parte del tiro posterior vamos a bajar 4 centímetros. Y sobre el costado vamos a bajar 6,5 para trazar la nueva línea de cintura. Entonces, como en el delantero nosotros corregimos sobre la nueva línea de cintura la cuarta parte de la nueva cintura del pantalón, esa misma medida, que fueron 23,5, los vamos a corregir sobre esta nueva línea. Entonces, vamos a empezar a medir desde este punto hasta donde llega la pinza. Luego, no tengo en cuenta el espacio de la pinza y llevo la medida hasta donde me dé la misma medida, que fueron 23,5. A partir de allí
voy a corregir esa nueva línea de costado o curva. ¿Listo? De esa manera, la pinza del posterior va a quedar funcional. O sea, esta sí no la vamos a eliminar y va a quedar dentro del básico. Repito, la medida que hay de este punto a este punto, o sea, donde inicia la pinza, se la sumamos a donde termina la pinza hasta llegar acá y me debe dar los mismos 23 centímetros que me dio en el delantero, para que de esa manera pueda obtener la medida de nueva línea o cintura del pantalón. Listo. Entonces, hasta allí ya tenemos la parte de la estructura del posterior. Vamos a prolongar esta línea en el posterior porque lo que son la línea de cadera, la línea de tiro horizontal, la línea de rodilla, también la podemos prolongar, y la línea de la bota, tanto del delantero como en el posterior, son la misma. La única línea que no va a ser la misma es la de cintura, porque en el delantero sale recta y la del posterior sale inclinada. De esa manera ya tenemos la parte posterior del básico del pantalón. De esta manera hemos terminado el básico del pantalón masculino. Como podemos observar, la línea roja, ¿sí? La línea punteada en rojo corresponde a la parte delantera y la línea punteada en azul es la parte posterior. De esta manera, para el despiece tendremos esas dos partes, las cuales se cortarán 2 veces cada una, y la línea de quiebre en este caso va a ser la misma línea o la misma posición para el hilo de tela. Bueno, espero pues haya sido de provecho este molde, lo hayan entendido, y nos vemos en una próxima oportunidad.